Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros de la Corte, es para mí un honor presentarme ante esta Corte hoy, representando a la República de Chile. En diversas oportunidades esta semana, en particular en las intervenciones del profesor Lowe y de Sir Michael Wood, la metodología técnica para la determinación del límite exterior de una zona basada en distancias y su relación con el límite lateral de dicha zona se ha presentado de una forma que, siendo generosos, podríamos llamar incompleta. Antes de que Chile le solicite, presidente, que le conceda la palabra al profesor Crawford, quien abundará en el acuerdo de delimitación de las partes, parece importante aclarar dos puntos respecto del método del tracé paralel, del trazado paralelo, a saber, cómo funciona y por qué es importante entenderlo en este caso. Mañana me voy a referir a los argumentos planteados por Perú sobre el método de los arcos de círculo. Pero de momento, con la venia, señor presidente, vamos a hacer una muy breve presentación sobre el método del trazado paralelo. Y con el debido respeto, desde luego, no tenemos intención de dictar cátedra a la Corte sobre este particular. Chile ha estudiado en detalle este tema en un apéndice a su, en un anexo a su dúplica. Sir Michael Wood calificó ese documento de erudito, pero luego dijo que estaba sesgado, aparentemente porque dicho anexo no abordaba todos los acontecimientos posteriores a 1952. No obstante, el propósito de dicho anexo o apéndice era justamente el estudiar este asunto tal y como se presentaba en la fecha de la Declaración de Santiago. En la pantalla verán ustedes una representación esquemática de una costa normal, sencilla. Imaginemos que ese estado costero reclama una zona marítima de 200 millas marítimas utilizando la técnica del trazado paralelo para determinar su límite exterior. El límite exterior será esta línea azul que replica perfectamente el contorno de la costa. En este caso, 200 millas marítimas mar adentro desde la costa. Aparte del trazado de la costa, hay otra cosa que cabe señalar sobre esta técnica del trazado paralelo. En este diagrama verán que la costa sigue una dirección vertical y que el límite exterior a las 200 millas marítimas sigue esa misma línea vertical, paralela y en el mismo plano vertical. Parece evidente, pero hay algo importante que no se ha señalado. La forma en que se traza ese límite exterior, de tal manera que quede paralelo a la costa, se hace a través de líneas de referencia, o, como las llamó Sir Michael Wood, líneas de construcción geométrica, que presentamos en este momento. En el diagrama, las líneas de referencia, o para llamarlas como lo hizo Sir Michael Wood, estas líneas de construcción geométrica son líneas horizontales que van entre las dos verticales. Es decir, por así decirlo, perpendiculares a la costa vertical que se presenta en el diagrama. No obstante, si estas líneas de construcción geométrica tuviesen una base geométrica diferente, por ejemplo, 15 grados sur de la horizontal, el límite exterior seguiría siendo un trazado perfectamente paralelo de la costa, que se trazaría de esa manera, con líneas paralelas, pero tendría esa modificación en el sentido de que la frontera exterior estaría desplazada 15 grados al sur en relación con la costa.
El hecho es que la orientación de las líneas de construcción geométrica, la orientación de dichas líneas de construcción geométrica en su relación con la costa constituye el factor clave en esta técnica del trazado paralelo. ¿Qué pasaría si el estado A y el estado B compartiesen la costa, tal y como ven en este momento en el diagrama, y si ambos utilizasen el trazado paralelo para determinar el límite exterior, utilizando líneas que van en horizontal, perpendiculares a la vertical, como lo ven aquí? La zona correspondiente al estado A la ven en morado y la del estado B en verde. Puede verse entonces que no hay solapamiento entre las zonas, sino que son colindantes, siguiendo una línea que corresponde al punto en que la frontera terrestre llega a la costa. La ven en roja. Los límites exteriores, tal y como los determina la técnica del trazado paralelo, se encuentran perfectamente. De ampliar su zona reclamada, el estado A, la zona reclamada ahora se entraría mar adentro, pero no se solaparía con la parte correspondiente al estado B. Pero ¿qué pasa si ambos estados utilizan la técnica del trazado paralelo, pero utilizando líneas de construcción geométrica diferentes? Imaginen ustedes que el estado A utiliza líneas de construcción geométrica que están 15 grados al sur en relación con la vertical, pero que las líneas de construcción geométrica del estado B son horizontales. La zona del estado A sería la que vemos aquí y habría un clarísimo solapamiento con la zona correspondiente al estado B. Esta zona de solapamiento no haría sino crecer de ampliarse las zonas reclamadas. Podrá imaginarse de esta corte las consecuencias que tendría una situación de esta naturaleza. Por ende, puede concluirse que si las líneas de construcción geométrica que utilizan dos estados vecinos son las mismas, en la aplicación del método del trazado paralelo, y si la longitud, la extensión de las zonas es la misma, no habrá problema. Pero si las zonas de construcción geométrica son diferentes, sí que habrá problemas. En el párrafo 3.31 y siguientes de su réplica, admite Perú, tal y como lo confirmaron esta misma semana el profesor Lewis y el Michael Wood, que en 1947 Perú utilizó el método del trazado paralelo para determinar el límite exterior de la zona que reclamaba y que utilizó el paralelo geográfico como línea de construcción geométrica. Dado que tanto Chile como Perú, en tanto que estados vecinos y colindantes, procedieron sobre la misma base y utilizando las mismas líneas de construcción geométrica, es decir, los paralelos de latitud, para aplicar la técnica del trazado paralelo con el fin de determinar el límite exterior de sus respectivas zonas de 200 millas marítimas, hay 4 consecuencias importantes. En primer lugar, que de esa manera no habría posibilidad de que se produjese solapamiento entre las zonas de 200 millas marítimas reclamadas por Chile y por Perú. En segundo lugar, que cada una de las zonas colindaba, siguiendo el paralelo de latitud del punto en que la frontera terrestre llegaba a la costa, en otras palabras, el límite geográfico entre las zonas de 200 millas marítimas de Chile y Perú, y que esta sería la latitud de este punto en que llegaba al mar la frontera terrestre. En tercer lugar, los límites exteriores de las zonas de tanto Chile como Perú estaban alineadas y se encontraban en un punto en el mar a 200 millas marítimas de la frontera terrestre cuando ésta llegaba al mar y sobre el paralelo. En cuarto lugar, significaba también que si Chile o Perú o ambas extendían su zona a una distancia superior a las 200 millas marítimas, tal y como se habían reservado el derecho de hacer en sus respectivas proclamaciones de 1947, dichas zonas ampliadas se extenderían mar adentro
y no cruzarían al otro lado del paralelo establecido en el punto en que la frontera terrestre llega al mar. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la Corte por su atención.